Sí, son antiderivadas, sí. Encontrar la integral indefinida de una función es encontrar su antiderivada. Entonces, todavía van a haber dos laboratorios más, uno de la regla del L'Hopital y otro con todos los temas del examen final. Entonces, uno se entrega este lunes y el otro se entrega el otro lunes. Yo creo que nuestro simulacro ya lo podemos hacer el otro martes. Y si no quieren, nos tomamos la clase del martes libre y lo pasamos hasta el jueves. Sí, entonces hagamos eso. Entonces, aquí, digamos, el simulacro lo tendríamos el jueves 7. Luego la resolución del simulacro es el 9. Ah, no, esto sería martes 12. Y estoy pensando para no cruzarse con un montón de finales, hacer el final en el último día de clases. Sí. Y entonces así ya tienen todas las notas de sus clases. ¿De cuáles cursos? Bueno, pero... Ah, ya. Y digamos, física, ¿cuándo van a tener el final? No, sería 19 o 21. Bueno, pero igual averígüenme, pero en todo caso, entonces el siguiente martes 5 de noviembre tenemos día libre, porque hoy voy a presentar todos los temas. Entonces vamos a evaluar los siguientes límites. Ah, sí, no, ya hacerlo el 21 es muy tarde, el final de cálculo. Sí. Entonces hagamos este problema. Entonces, digamos, de los problemas que nos quedaron pendientes la vez pasada, era trabajar con estos temas donde, digamos, si uno evaluaba la base, le quedaba 1, y luego el denominador de la potencia quedaba infinito. Entonces, este es un límite que en teoría no se puede hacer, pero si tomamos logaritmos, ya el límite se va a reescribir como una forma 0/0 o 0 por infinito. Entonces, esta es la idea de este tema. Entonces, tenemos logaritmo de 1 más 4 a la x elevado a la 1 partido seno de x, pero como esta potencia la puedo bajar, entonces aquí ya tengo un límite indeterminado 0/0. Entonces, bien, tengo logaritmo de 1, 0, seno de 0 es 0. Entonces, puedo usar ahora la regla del L'Hopital. El único problema de acá es que hay que usar regla de la cadena para derivar logaritmo de 1 más 4 por x, pero fuera de eso, digamos, este no es un problema complicado. Entonces, a la hora de derivar esto, pongo 1 partido 1 más 4 por x, y la derivada de todo esto es 4. Entonces, tengo el límite cuando x tiende a 0 de 4 dividido 1 más 4 por x, dividido la derivada de seno, que es coseno de x. Y aquí pueden ver de que el límite ya lo puedo evaluar. 4 dividido 1
dividido coseno de 0. Entonces todo esto nos queda 4 dividido. Solo una duda, porque después del logaritmo natural de 1 más 4x elevado a la 1 dividido seno de x, ¿por qué podemos bajar seno de x? Porque es propiedad de logaritmos. Siempre que tenemos, digamos, como que el logaritmo de x al cuadrado, esto es igual a 2 por logaritmo de x. Y digamos, si tuviéramos acá un logaritmo de x a la 1 partido x, esto es 1 partido x por logaritmo de x. Sí. Sí, podemos hacer otro de estos problemas para que miren ahí cómo se utiliza esa propiedad. Entonces, ¿qué encontré acá? Logaritmo de y. Pero lo que tengo que encontrar es y. Entonces, en este caso, y es igual a e a la 4. Y este e a la 4 va a ser lo que va a ser este mi límite. Entonces, encontramos el límite del logaritmo. A ese le aplicamos la regla del L'Hopital y ya a nuestra respuesta hacemos e al valor de ese límite. Entonces, aquí tenemos otro de estos problemas que este yo creo que es un otro límite indeterminado. Estos límites va a ser muy obvio identificarlos porque prácticamente vamos a tener que encontrar el límite de una función potencia y la función potencia va a estar indeterminada. Entonces aquí otra vez tomo logaritmos y acá voy a tener el pequeño problema de que logaritmo de x por 10 a la x bajo el 10 a la x. Y vieron qué problema tengo ahora. El límite todavía no puedo usar la regla del L'Hopital porque tengo 0 por infinito. Entonces lo que tengo que ver es si paso el logaritmo del numerador al denominador o el x. La derivada del logaritmo es 1 partido x, esa se mira fácil. Entonces lo que voy a hacer es que voy a pasar el x como 1 partido x a la menos 1 en el denominador. Entonces vieron qué bonito, pero entonces ahora ya tengo infinito dividido infinito. Aquí puedo usar la regla del L'Hopital. Entonces derivo logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 partido x. La voy a poner como x a la menos 1. 10 por x a la menos 1. Dividido la derivada de x a la menos 1, que es menos x a la menos 2. Y luego, ¿qué va a pasar? X a la menos 1 por x al cuadrado se vuelve x. Esto es igual a 0. Entonces vieron, aquí la respuesta no es 0 porque lo que encontramos fue el logaritmo de y. Entonces, como logaritmo de y es igual a 0, entonces y es igual a e a la 0. Entonces, hagamos uno más de estos problemas porque igual sabe que en los últimos 2 laboratorios van a haber problemas del L'Hopital. Entonces, en este último problema, pareciera que también tenemos que hacer algo bastante complicado. Pero también, digamos, podemos utilizar propiedades de logaritmos. Entonces, este se mira un poco difícil porque el logaritmo de 0 es infinito y también este logaritmo de 0 es infinito. Entonces ahí realmente no sabemos cuál es la respuesta, pero la ventaja es qué sucede si en vez de restar estos logaritmos, los divido, porque la otra propiedad que tenemos con logaritmos es que logaritmo de a menos logaritmo de b es igual a logaritmo de a dividido b. Entonces vamos a poner el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo de x a la 8 menos 1 dividido x a la cuarta menos 1. Entonces, ¿ahora qué nos sucede? Cuando estoy evaluando esto, nos queda un numerador de 0 y un denominador de 0.
Entonces, aquí lo que podemos hacer para no confundir tanto es evaluar de primero el límite de adentro. Y luego mi respuesta es el logaritmo de ese límite. Sí, sería como elevar a la e, sí. Sí, entonces aquí, digamos, estaríamos haciendo y. Y ahora voy a encontrar e a la y para no tener ese logaritmo tan molesto. Y es que entonces, ya quitando ese logaritmo, ahora puedo usar aquí la regla del L'Hopital sin ningún problema. O incluso pueden factorizar. Yo creo que igual van a seguir prefiriendo L'Hopital, entonces lo voy a hacer con L'Hopital. En el laboratorio puede que haya algunos problemas que pareciera que tengan que usar L'Hopital, pero no van a usar L'Hopital. Pero en los exámenes sí nos vamos a inclinar por problemas donde tengan que usar la regla del L'Hopital para que podamos evaluar también cómo calculan derivadas. Entonces vieron, derivo 8 por x a la 7, 4 por x al cubo, evalúo en x es igual a 1 y me queda 2. Pero vean, aquí también tengo otro pequeño problema. Encontré que e a la y es igual a 2. Pero ¿qué sucede si tomo logaritmos? Y es igual al logaritmo de 2. Entonces aquí también ya encontramos otro límite. Entonces pueden ver que la regla del L'Hopital es bien versátil porque lo más idóneo es usarlo para cocientes, pero podemos tener diferencias, podemos tener productos y podemos tener hasta potencias. Entonces, en esos inicialmente no se mira que se puede usar la regla del L'Hopital, pero si uno utiliza las propiedades del álgebra, uno puede reescribir esos productos, potencias o diferencias como cocientes. Entonces, ahorita sí vamos a ver el último tema del curso, que este sí es un tema bien fácil, bien bonito. Y es más que todo para que empecemos a prepararnos para el curso de cálculo integral. Yo creo que ahorita ya varios de ustedes tienen ganada la clase. Entonces, y otros les falta poco. Entonces, antiderivadas, este tema se presenta ahorita, digamos, en cálculo diferencial para que ya cuando empecemos a integrar, solo digamos, bueno, las integrales son las antiderivadas de las funciones. Entonces, las antiderivadas o la antiderivación vamos a decir acá que este es el proceso inverso de la derivación. Entonces, ahora vamos a hacer algo al revés. Pues entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar una función f mayúscula cuya derivada es la función original. Entonces, ahorita les voy a explicar en qué consiste esto. Entonces, la idea es que vamos a poner acá una definición y luego vamos a empezar a hacer ejercicios. Entonces, la antiderivada de f minúscula es una función f mayúscula de x tal que la derivada de, voy a poner mejor acá un poco más despacio. La derivada de f mayúscula de x es igual a la función original. Entonces, ahí está cómo lo podemos ver esto en un ejemplo. Digamos, por ejemplo, si tenemos esta función, sí, es lo que vamos a decir esto, f de x. Aquí van a hacer sencillas, ¿no? Sí, no, ahorita nada de la antiderivada de tangente, nada de la antiderivada de raíz cuadrada de 1 más x, sino todas van a ser reglas de derivación simple, porque
Si ya queremos encontrar antiderivadas más sofisticadas, ya necesitamos usar regla de la sustitución, integración trigonométrica y todas esas otras reglas. Entonces, estas van a ser unas reglas bien sencillas. Entonces, por ejemplo, ahorita quiero encontrar la antiderivada de 5 por x a la cuarta. Entonces, ahorita me tengo que recordar cuál función tiene esta derivada. Entonces, lo que vamos a decir acá es que note que la derivada de x a la quinta es igual a 5 por x a la cuarta. Entonces, en este caso, una antiderivada de f minúscula es la función f mayúscula x a la quinta. ¿Y por qué esta va a ser una antiderivada de 5 por x a la cuarta? La derivada de x a la 5 es 5 por x a la cuarta. Y la idea es que esta antiderivada no es única porque observen también que e de x a la quinta menos 8, h de x a la quinta más la raíz cuadrada es 104. Y en realidad, en general, cualquier función que tenga esta antiderivada más una constante va a ser antiderivada de f minúscula, porque a la hora de derivar cada una de estas, me queda 5 por x a la cuarta más 0, 5 por x a la cuarta, y acá también nos queda 5 por x a la cuarta. Entonces, aquí en realidad, digamos, la antiderivada más general de esta función f mayúscula de x es igual a x a la quinta más c. Entonces van a ver que todas estas antiderivadas vamos a tener una función más una constante. Entonces aquí voy a poner otra pequeña definición. La antiderivada más general de f minúscula es f mayúscula más f de x mayúscula más c, donde la derivada de la f mayúscula es igual a f minúscula. Entonces, ahí está cómo vamos a ir sacando todas estas antiderivadas. Todas las antiderivadas las vamos a sacar ahorita viendo las reglas de derivación en reversa. Entonces, por ejemplo, si acá tengo x al cuadrado, ¿cuál va a ser mi antiderivada? Tiene que ser una función cúbica. Pero, ¿qué problema tengo con la función cúbica? Si derivo a la función cúbica, me queda 3 por x al cuadrado. Entonces, aquí no solo voy a tener que aumentar la potencia en 1, voy a tener que dividir por la nueva potencia. Entonces, digamos, en algún momento tengo x a la 10. Esta antiderivada es x a la 11 dividido 11. Entonces, esto es lo que se va a conocer como la regla de la potencia. Entonces, en algún momento tengo que f de x es igual a x a la n. Mi antiderivada es igual a x a la n más 1 dividido n más 1. Y aquí lo que vamos a ver el día de hoy es que esta n puede ser una fracción, puede ser un número negativo, pero lo que sí no puede ser es igual a menos 1, porque hay una función que tiene como derivada 1 partido x. Entonces, digamos, por ejemplo, con esta, la antiderivada no es x a la 0 dividido 0, porque sería algo indeterminado. Entonces, para esta, ¿cuál función tiene como derivada 1 partido x? Sí, el logaritmo natural. Y entonces ahorita voy a escribir una tabla bastante extensa de antiderivadas. Y estas son las únicas con las que vamos a lidiar, porque
Ahorita no nos vamos a poner a hacer ni sustitución, ni regla de la cadena. Y de hecho estas son más bonitas de escribir cuando uno tiene el símbolo de integración. Porque aquí tengo que poner como que una tabla con las F minúsculas y luego las F mayúsculas. Entonces, si tengo x a la n, la derivada es n por x a la n menos 1. Pero la antiderivada es x a la n más 1 dividido n más 1. Y esta desafortunadamente tiene una excepción. N no puede ser igual a menos 1. Porque si tengo x a la menos 1, esto es igual a 1 partido x. Ay, aquí me faltó poner más c. Esto es otra cosa medio molesta del tema de antiderivadas. Que hay que andar poniendo más c. Entonces aquí la antiderivada de esta 1 partido x es logaritmo natural de x más c. Hay otras personas que les gusta poner logaritmo del valor absoluto de x más c. Esa también es otra correcta. Entonces, digamos, empecemos a trabajar con funciones con las que fuimos encontrando sus derivadas. Entonces, ¿cuál función tiene como derivada e a la x? E a la x, y esta es la más fácil de las antiderivadas, porque tanto su derivada como su antiderivada es la misma función. Entonces, a a la x, su antiderivada es a la x. Sí, gracias, sí. Sí, logaritmo natural de A. Sí, gracias, Juan Pablo. Entonces, esta, ¿por qué la tengo que dividir? Porque la derivada de a a la x es a a la x por logaritmo natural de a. Entonces, para eliminar la constante, tengo que dividir por la constante. Y luego, van a ver que para funciones trigonométricas, vamos a tener antiderivadas para seno y coseno. Pero ahorita todavía no vamos a tener ni para tangente, ni secante, ni el resto de funciones. Porque el problema es que esas sí son un poco más elaboradas. Entonces, seno de x, la derivada de seno es coseno. Pero el problema es que si pongo como antiderivada coseno de x, la derivada de coseno es menos seno. Entonces, esta va a cambiar un poco de signo. La antiderivada de seno de x es menos coseno de x más c. Luego con coseno de x su antiderivada es seno de x más c. Y luego lo que aquí hacemos es un chanchullo. Tangente, ¿cuál derivada tiene? Secante al cuadrado. Entonces la antiderivada de secante al cuadrado es tangente de x más c. Secante tiene como derivada secante por tangente. Y ahora necesito cosecante al cuadrado y cosecante de x por cotangente de x. Entonces esta tiene menos cotangente de x. Esta tabla también la puedo subir en limpio en mi U para que la tengan. Y este tema se está poniendo para que el final sea bastante balanceado. Entonces, la pregunta de optimización no va a tener tanto peso porque tenemos antiderivadas, tenemos límites, tenemos derivación implícita, derivadas de funciones hiperbólicas. Entonces, eso va a hacer que el examen sea más accesible, porque antes, digamos, con optimización y gráficas, solo había como que tiempo para preguntar un problema de gráficas, un problema de optimización y luego un problema de antiderivadas. Pero tanto los problemas de optimización como los de gráficas. Eso nunca vio. Sí, 2021. No, no, en el 2021 no hay ese tema. Uy, si no, esas son un poco innecesarias. Y C nunca vamos a saber. Gracias. Sí vamos a poder encontrar cuánto vale C si sabemos cuánto vale la función en un punto. Entonces, si conocemos el valor de X y Y, vamos a poder encontrar C. Entonces, aquí voy a poner todas estas.
Las hiperbólicas son más bonitas que las trigonométricas, pero lo que sí es que ya cuando nos pasamos con secante hiperbólico y cotangente y cosecante hiperbólico, aquí hay un signo negativo. Entonces vamos a poner acá, luego me falta cosecante hiperbólico al cuadrado de x menos cotangente hiperbólico de x más c. Cosecante hiperbólico de x por cotangente hiperbólico de x. Esto es igual a menos cosecante hiperbólico de x. Las últimas dos que vamos a poner parecen muy extrañas. Pero lo que pasa es que hay unas funciones trigonométricas inversas que tienen estas antiderivadas. Entonces, digamos, ¿cuál función de las trigonométricas inversas tiene esta derivada? Sí, tangente inverso, tangente a la menos 1 o arco tangente. Y esta otra, digamos, es el seno inverso. Aunque alguien podría decir menos coseno inverso y eso también es correcto. Entonces, vieron, aquí tenemos, vamos a bajar todas para que puedan verlas. Y la ventaja es que como la suma de una derivada son las derivadas de cada una de las sumas, entonces lo mismo nos va a pasar con antiderivadas. Si estamos sumando varias funciones, podemos antiderivar cada una de ellas y luego sumarlas o restarlas. Entonces, vamos a poder ver todas estas sumas, pero lo que sí, productos y cocientes no los vamos a poder hacer y mucho menos con funciones compuestas. Entonces, ahorita, antiderivadas que sí no vamos a ver son como por ejemplo la antiderivada de tangente, la de secante. Entonces, estas son medio complicadas porque casi que para justificarlas uno tiene que hacer ahí una regla de sustitución para decir, mire, la antiderivada de tangente es logaritmo de secante. La antiderivada de secante es logaritmo de secante de x más tangente de x. Y otras, digamos, que van a estar ausentes es, por ejemplo, como esta. Sí, son valores absolutos, sí, gracias. Aunque también se pueden poner paréntesis. Entonces, todas estas por el momento no vamos a tener que lidiar con ellas. Pero ya en el curso de cálculo integral vamos a estar lidiando con ellas. Aquí las estoy poniendo para que miren, ya si tenemos algo más complicado, vamos a tener que usar una regla de la cadena para poder antiderivar estas funciones. Pero de que hay antiderivadas, hay. Y hay unos ejercicios de antiderivación que sí se ponen bastante interesantes. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es unos ejercicios donde vamos a aplicar las reglas de antiderivadas y luego ahí yo creo que tenían una pregunta de cómo se encuentra la C. Sí se puede encontrar la C, pero necesito saber cuánto valen la coordenada X y Y sobre la función. ¿Es sobre la función o sobre la antiderivada? ¿La qué? O sea, Hay que saber lo de las coordenadas en la antiderivada, no en la función. Sí, gracias por aclarar, sí. Entonces, vieron, este tema por mucho es uno de los más bonitos que hay en el examen. Sí, yo creo que antiderivadas y derivación implícita no va a haber ahí ninguna dificultad y con las reglas de derivación hiperbólicas. L'Hopital ya va a ser un poco más desafiante y el que sí claramente va a ser el problema más desafiante es optimización. Esos son temas que realmente, por más que uno estudie, si uno no puede plantear la función, ya uno no puede hacer el problema de optimización. Entonces, ¿vieron qué es lo que tengo que hacer ahorita? Aumento esta potencia en 1. Yo creo que voy a poner acá la respuesta.
y divido dentro de la nueva potencia. Luego acá vuelvo a sumar la otra antiderivada, 6 por x a la 6, dividido 6. Puedo utilizar una sola constante para las dos antiderivadas. Y aquí nos queda esta antiderivada. ¿Y esta por qué es la respuesta? Si derivo esta función, me queda 16 por x a la 7 más 6 por x a la 5. Entonces pueden ver que son ejercicios bastante accesibles. Pero aquí todavía podemos hacer cuestiones más interesantes con las antiderivadas. Porque podemos encontrar las antiderivadas de estas funciones. Y aquí tengo raíz cuadrada, no tengo raíz cúbica, pero también se puede hacer con raíz cúbica. Entonces, digamos, ¿qué sucede con estas? Aquí parecía que no puedo usar la regla de la potencia, pero sí puedo usarla. 4 por x a la menos 3 más 5 por... yo creo que esto lo quiero poner como un x al cubo. Es que si no, se va a cancelar la raíz cuadrada con la parábola. Y esta otra, digamos, sabemos que su antiderivada va a ser el logaritmo. Entonces, cuando antiderive, cuidado, porque ahora la potencia la tengo que aumentar en 1. Menos 3 más 1 es igual a menos 2. Dividido la nueva potencia, menos 2, más 5 por x a la 5 medios, dividido 5 medios o multiplicado por 2 quintos, menos 8 por el logaritmo natural de x, más una constante c. Entonces, acá si quiero puedo venir y simplificar un poco más mis respuestas. Y otra que todavía no vamos a ver su antiderivada es la antiderivada del logaritmo. Esa es otra bastante complicada de hacer. Requiere que ya sepamos integrar productos de funciones. Entonces, digamos, aquí tenemos esta otra antiderivada. Entonces pueden ver, esta es otra que se encuentra con relativa facilidad. Podemos poner acá que quieran derivar seno de x más 2 por secante al cuadrado más 8 por cosecante de x por cotangente de x. Entonces, estos sí son problemas bien mecánicos. La derivada de seno es coseno, pero su antiderivada es menos coseno. Si en algún momento tienen dudas, deriven coseno. La derivada de coseno es menos seno, entonces necesito este signo negativo para tener acá un signo positivo. 2 veces tangente de x. Y acá tendríamos que poner 8 por cosecante, pero aquí otra vez tenemos el problema. La derivada de cosecante es menos cosecante por cotangente. Entonces tengo que multiplicar por menos 1 para tener ya la antiderivada con el signo correcto. Entonces aquí pueden ver, hay otro problema que es bastante sencillo. Aquí, digamos, también podemos tener algo como esto. Entonces, este parece imposible de hacer, pero recuérdense, siempre y cuando esa potencia sea constante, puede hacer x a la e más 1 dividido e más 1. Y esta, curiosamente, la puedo continuar antiderivando, pero nos quedaría x a la e más 2 dividido e más 1 por e más 2. Acá copio la función exponencial, pero como esta base no es natural, tengo que dividir por el logaritmo natural de esa base. Entonces, este es otro problema que también puedo
antiderivarlo de manera indefinida. Pero ahorita lo que quiero hacer es poner otro problema donde tenemos las reglas de integración un poco más rebuscadas. Raíz cuadrada de 1 menos teta al cuadrado más 1 dividido la raíz cúbica de teta. Yo creo que vamos a poner acá más la raíz quinta de teta. Entonces, digamos, ¿cómo lo haríamos? Esta función parece complicada, pero recuerden de que seno inverso tiene esta derivada. Estas otras las tengo que reescribir un poco para usar mi regla de la potencia. Más teta a la menos 1/3 más teta a la 1/5. Pero yo creo que esta la voy a poner como E minúscula y la antiderivada la voy a poner como E mayúscula. Entonces acá tengo 2 por seno inverso de teta. Esta es otra función que encontrar su antiderivada es bastante complicado. A esta otra hay que tener cuidado porque menos 1/3 más 1 más 3/3 nos da 2/3. Entonces acá tengo que poner teta a la 2/3 dividido 2/3 o multiplicado por 3/2. Teta a la 1/5, su antiderivada es 1/5 más 5/5 nos da 6/5, pero dividido dentro de multiplico por esta potencia volteada. Y aquí, digamos, ya tengo antiderivada esta función. Entonces pueden ver de que aunque tengamos reglas de antiderivadas muy básicas, igual derivar con potencias fraccionarias y con potencias negativas nos trae ciertas complicaciones. Entonces aquí, digamos, el álgebra sigue siendo relevante. Y acá para aclarar voy a decir que en algunos problemas es necesario simplificar la función antes de antiderivarla. Entonces podemos tener problemas que pareciera que son imposibles, pero si simplificamos la función, ya vamos a poder encontrar la antiderivada sin ningún problema. Entonces, digamos, por ejemplo, tenemos este problema. Este parece un problema imposible, pero si divido cada uno de estos términos por t al cuadrado, me queda ya una suma de funciones potencias. 3 por t al cuadrado menos 1 más 6. Este 6 dividido t al cuadrado lo voy a reescribir como 6 por t a la menos 2. Entonces aquí resto estas potencias. Menos 2 nos da menos 4. Y luego, ¿cuál sería acá la antiderivada? Yo creo que este es un f de t, no es f de x. Y cambiamos esto. F mayúscula de t. Esto es igual a t al cubo o 3 por t al cuadrado dividido 3. Menos t más 6 por t a la menos 3 dividido menos 3. Y más mi constante arbitraria. T al cubo menos t menos 2 dividido t al cubo. Y aquí, digamos, en teoría puedo continuar antiderivando. Entonces ya voy llegando a los ejercicios donde vamos a poder encontrar cómo se puede encontrar el valor de la constante c. Pero lo que pasa es que, aquí me faltó la constante c, de hecho. Pero lo que quiero decirles es que también así como hay segundas derivadas, hay segundas o terceras antiderivadas.
Entonces aquí pues, tenemos de que dada la segunda derivada de una función, se puede encontrar la función original antiderivando dos veces. Y ahorita van a ver por qué realmente estoy interesado en este problema. Porque ya sabemos pasar de posición a velocidad a aceleración, pero ¿cómo podemos pasar de aceleración a velocidad a posición? Antiderivando. Le vamos a poner acá, da la segunda derivada, encuentre la función original. Entonces aquí tenemos este primer problema, a de x. Bueno, aquí tengo que poner a doble prima de x. Lo voy a poner como inciso a. F doble prima de x es igual a 56 por x a la 6 más 20 por x al cubo más 6 por x. Entonces, aquí, ¿cómo puedo encontrar f de x? Primero voy a encontrar la derivada. ¿Cómo encuentro la derivada? Antiderivando la segunda derivada. Entonces, aquí vamos a decir antiderive f doble prima. 56 por x a la 7 dividido 7. 8 por x a la 7 más 20 por x a la cuarta dividido 4. Nos queda esto. Más 6 por x al cuadrado dividido 2. 3 por x al cuadrado. Y más una constante arbitraria. Entonces, luego, ¿qué sucede cuando vuelvo a antiderivar la derivada? Ya llevo a mi función original, pero ahora tengo que antiderivar estos cuatro términos. 8 por x a la 8 dividido 8. 5 por x a la 5 dividido 5. 3 por x al cubo dividido 3. Y aquí cuidado, porque ahora ya tengo que antiderivar una constante. La antiderivada de una constante es la constante por x. Y como estoy volviendo a antiderivar, aquí de hecho ahora voy a tener dos constantes. Digamos, como si fuera un ejercicio de encontrar posición. Mucho porque marco referencia. Sí, pero la idea es que digamos, pues, que en física se pueden encontrar una función de posición única. Dan una velocidad inicial y una posición inicial. Entonces dicen f' de 0 es igual a un valor y f de 0 es igual a un valor. Entonces, de esa forma, sí, se pueden encontrar C y D, que de hecho, después de este ejercicio ya vamos a encontrar cuánto valen esas constantes, porque eso es lo realmente interesante y donde se pueden... Casi, sí. O sea, hay veces que hay que restar alguna constante. Si son polinomios, casi que esos son C y D, pero si digamos tenemos senos, cosenos, e a la x, ahí sí se complica un poco. Ahí sí se complica un poco más. Entonces, digamos, acá vamos a integrar seno hiperbólico de x más coseno hiperbólico de x más... Sí, pongamos más C a la x. Entonces, este es un ejercicio relativamente sencillo, pero es que ya el siguiente va a estar más interesante. Entonces, vieron, g' de x es igual a coseno hiperbólico de x más seno hiperbólico de x. Ahora aquí sí, con las hiperbólicas, tenemos la gran ventaja de que los signos no cambian. Y a la x también su anterioridad es e a la x. Entonces g de x, su anterioridad, van a ver que casi que vamos a llegar a la misma función original. Seno hiperbólico de x más coseno hiperbólico de x más e a la x más c por x más d. Entonces casi que las
función original y la segunda derivada son iguales. La única diferencia es que la función original tiene c por x más d. ¿Qué significa C por X más B? Que aquí podemos tener una función lineal con cualquier pendiente. Y cualquier intercepto. Entonces, esto no era parte del ejercicio, pero digamos, si viene alguien y les dice, sí, mire, aquí para este problema no solo conocemos la segunda derivada, sino que se sabe que g' el valor de mi derivada en 0 es igual a 2. Creo que voy a poner sí, vamos a poner 4, es que si no creo que todo se va a cancelar. Y sabemos que g0 es igual a menos 2. Entonces, ¿cómo podemos encontrar C y D? Evaluemos la derivada en x es igual a 0. Coseno hiperbólico de 0 es 1. Seno hiperbólico de 0 es 0. E a la 0 es 1. Entonces, ahora aquí igualo mi derivada a 4. Entonces, ¿qué nos queda acá? 1 más 0 más 1 nos queda 2. Entonces, de aquí encuentro que C es igual a 2. Entonces aquí ya sé cuál es mi derivada de manera única. G' de x es igual a coseno hiperbólico de x más seno hiperbólico de x más e a la x más 2. Entonces aquí sí ya tengo una derivada única. Y para tener una función única... Dios. Vamos. Sí. Aquí hay que hacerlo con un poco de... Ahí está. Entonces, ¿vieron? Nos queda que C es igual a 2 y ahora ya sé cuál es mi derivada única. Entonces, ahora, digamos, puedo encontrar también cuánto vale D. Porque aquí, digamos, voy a hacer 0 más 1 más 1 más 2 por 0, que es 0, más D. Y aquí había dicho que esto es igual a menos 2. Puede que la constante les dé 0. No siempre pasa, pero puede ocurrir. Entonces, aquí, ¿cuánto vale D? D es igual a menos 2. Menos 2 es igual a menos 4. Entonces, aquí hace que g de x es igual a seno hiperbólico de x más coseno hiperbólico de x más e a la x más 2 por x menos 4. Entonces, esto, digamos, si conocen los datos de su experimento, siempre van a poder encontrar una velocidad inicial o una posición inicial. Aunque la posición inicial no puede decir, bueno, el marco siempre es 0 porque donde empieza mi experimento es el marco de referencia, entonces pongo 0. Entonces ahí generalmente la posición inicial es 0. La velocidad inicial es común que sea 0 porque uno dice, bueno, voy a lanzar el objeto desde el reposo, pero si ya, digamos, al objeto le dan un impulso, ahí sí ya van a tener una diferente velocidad inicial. Entonces ahí también me adelanté un poco, pero pueden ver de que si se conoce un punto sobre la derivada, la antiderivada, entonces C es única y la función antiderivada es única. Entonces aquí tengo otros 2 ejercicios más.
Pues aquí lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar f dada f' o la segunda derivada y condiciones. Entonces acá, digamos, tenemos el primer problema, f' de x es igual a 1 partido x más 4 dividido 1 más x al cuadrado. Aquí, digamos, van a ver que también en la mayoría de veces la condición más común es que x sea igual a 0, porque el tiempo es 0, pero también, digamos, x puede ser 1 o 2 o cualquier valor que se les ocurra. Entonces, digamos, acá, ¿qué sucede? Antiderivo. La derivada de esto es logaritmo del valor absoluto de x. Lo voy a poner como valor absoluto porque en realidad esta derivada está definida para números negativos también. Uy, aquí está la función una función trigonométrica inversa tiene esta antiderivada. Es el arco tangente. Entonces, luego, ¿cuánto vale c? Bueno, aquí puse f mayúscula, pero podemos ponerlo. Aquí sería mejor ponerlo con minúscula porque tenemos f'. Entonces, f de 1 a que es igual logaritmo de 1 más 4 por tangente inverso de 1. Si lo encuentran en la calculadora, les queda como un punto 73, punto 70. No creo que quede algo. Bueno. O lo pueden poner en. Sí, en radianes, habría que ponerlo porque es punto 75, queda punto 76. Porque lo que sucede es que cuando tenemos 45 grados, tangente vale 1. Entonces acá vamos a poner más c igual a 0. Entonces, logaritmo de 1 es igual a 0 porque e a la 0 es 1. Pi cuartos. Sí, qué bien. Hay calculadoras que dan pi cuartos. Hay otras que son un poco más antiguas que les va a dar 3.14 dividido 4. Entonces, igual lo pueden dejar así en decimales. Entonces vieron qué sucede. Aquí c es igual a menos pi. Entonces, aquí encontré cuánto vale f de x. Que es igual a menos pi. Entonces, hagamos un problema con una segunda derivada y con unas condiciones iniciales un poco más interesantes en x es igual a 1. Esto desde el punto de vista de la física no tiene tanto sentido, pero hagámoslo igual. Mi derivada en x es igual a 1 es igual a 2. Y el valor de mi función en x es igual a 1 es igual a 3. Entonces, ¿cómo lo podemos ir haciendo? De primero encontremos la derivada antiderivando la segunda derivada. 8 por x al cubo más 9 por x al cuadrado menos 10 por x más c. Ahora, si esto fuera en x es igual a 0, sí nos queda que c es igual a 2, pero como no, 8 más 9 menos 10 más c es igual a 2. Nos van a quedar unas constantes un poco extrañas. 17 menos 10 es igual a 7. Entonces aquí nos queda que c es igual a 2 menos 7 es igual a menos 5. Entonces ahora voy a antiderivar la derivada. 2 por x a la cuarta más 3 por x al cubo menos 5 por x al cuadrado.
menos 5 por x, más otra constante. Le pueden volver a poner c o le pueden poner d o le pueden poner c sub 2. Le pueden poner cualquier nombre. Entonces, ¿ahora qué hago para encontrar el valor de la nueva constante? Tengo que evaluarla en x es igual a 1, 2 más 3, menos 5 más d es igual a 3. 5 menos 10 es igual a menos 5. D es igual a 3 más 5. Entonces, ¿vieron? Ya encontré D y aquí ya puedo encontrar G de X. Y si quiero, puedo seguir integrando y antiderivando de manera indefinida, pero no vamos a hacer algo tan extenso. Entonces, ahorita más que todo lo que quiero hacer ya para terminar el curso es presentar una aplicación. Pero la aplicación es solo para darle contexto a este problema. Entonces, pueden ver que como la segunda derivada es la aceleración, La pregunta es que teníamos el tema de economía, la segunda derivada. no, no, porque ahí estaríamos encontrando que la marginalidad de una función marginal. Lo único relevante de la segunda derivada en economía es que con la segunda derivada uno puede saber si el punto crítico que uno está encontrando es un máximo o un mínimo. Entonces hay veces que, digamos, en microeconomía se esmeran un montón en construir las funciones de utilidad y de comprobar de que sí, digamos, son funciones con segunda derivada siempre negativa para garantizarse que cuando uno encuentre el punto donde costo marginal es igual a ingreso marginal, que ahí sí va a haber un máximo y ya no hay que andar haciendo prueba de la segunda derivada. Entonces, digamos, como la aceleración es la segunda derivada de la posición o el desplazamiento, aquí lo que podemos hacer es que, dada la aceleración, se pueden encontrar la velocidad y la posición antiderivando las funciones. Aquí en realidad, para ser un poco más correctos, podría haber puesto que la variable independiente es el tiempo, pero esa es la ventaja de las matemáticas, que digamos, aunque uno tenga nombres de variables independientes raras, igual la operatoria es la misma, hay que antiderivar la función. Entonces es una gran ventaja porque en física sí, bueno, si le dan a uno la aceleración, cómo construyo la función de posición, necesito una tabla de formularios. Pero en el caso matemático es así, deme la aceleración o deme la posición y yo puedo encontrar el resto de funciones derivando o antiderivando. Entonces aquí lo que tenemos es un pequeño ejercicio. Yo creo que vamos a tener que hacer más problemas del L'Hopital. Entonces encuentre las funciones de velocidad y de posición. Y aquí obviamente no vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para derivar la función de aceleración. Sí, la aceleración del objeto es a de t, 3 por t al cuadrado menos 5 por seno de t, con posición inicial
de 10 centímetros y velocidad inicial de 5 centímetros por segundo. Entonces, digamos acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí solo lo puse el problema un poco más como en palabras, pero igual la idea es esto. Tengo S doble prima de t. Mi velocidad inicial significa que S prima de 0 es igual a 5. Y la posición inicial significa que S de 0 es igual a 10. Entonces aquí ya lo traduje en términos matemáticos, pero igual la idea es antiderivar la función de aceleración 2 veces. Entonces mi velocidad, que es igual, la antiderivada de la aceleración. T al cubo más 5 por coseno de t. Entonces noten aquí que como la derivada de coseno es menos seno, entonces aquí sí tengo el resultado correcto. Entonces aquí voy a agregar una constante, C1. ¿Cuánto vale esta constante? Evalúo mi derivada en t es igual a 0. 0 más 5 más c sub 1 es igual a 5. Entonces me queda que c sub 1 es 0. Puede pasarles que las constantes son 0. Puede ser un número positivo, un negativo, una fracción. Entonces aquí ya tengo mi función de velocidad. T al cubo más 5 por coseno de t. La evalúo esta en 0, me da 0 más 5. Entonces ahora, ¿cómo encuentro la posición? La posición la encuentro antiderivando la posición, la velocidad. 1 dividido 4 por t a la 4 más 5 por seno de t. ¿Por qué 5 por seno de t? La derivada de seno es coseno. Agreguemos una segunda constante. Y aquí sí, digamos, nos va a quedar que la constante es igual al lado derecho de la condición inicial. Seno de 0 es 0. C sub 2 tiene que ser igual a 10. Entonces aquí ya tengo también mi función de posición. Un cuarto por t a la cuarta más 5 por seno de t más 10. Entonces pueden ver de que estos problemas son bastante fáciles. Yo creo que este va a ser el tema más fácil del parcial. Y en realidad, digamos, no puedo ponerme sofisticado porque, digamos, ya por ejemplo, tenemos una función de que, digamos, nuestra segunda derivada sea secante de x. Aquí tenemos un problema porque la antiderivada sí no la conocemos. Y aparte, aunque la conozcan, ya una función como esta sí no tiene ninguna antiderivada. No van a poder encontrar una función que si la derivan, van a llegar a esta función. Entonces, sí, digamos, hay varias funciones que tienen derivada conocida, pero a la hora de encontrarle la antiderivada, no se les puede encontrar. Otra función de esas es, digamos, e a la x al cubo. Aquí, por más que tratemos de integrar esa función, no vamos a poder encontrar una función que tenga esta integral. Y la diferencia es tan sutil que, digamos, en algún momento x al cuadrado por e a la x al cubo sí tiene antiderivada conocida. Yo creo que también e a la x al cuadrado por e a la x al cuadrado también tiene, pero e a la x al cubo no. Entonces, es bien curioso esos casos de integración. Son bien curiosos esos casos de integración. Vamos a probar. No tiene.
No vamos a poder encontrar más fácil. No, ni siquiera se va a poder encontrar fácilmente, simplemente no tienen antiderivada. Y hay veces que cuando uno se mete en Wolfram y dice, ah, mire, encuéntreme la integral de esa función, ellos dicen, ah, no, mire, sí es esta función, pero cuando uno mira la definición de esa función, está dada en términos de una integral. Entonces, en realidad no están contestando la pregunta. Entonces, hay una función que se llama error, pero error es la integral de e a la menos x al cuadrado por dx. Entonces, eso es chanchullo. Entonces, ahorita, digamos, todavía tenemos 10 minutos. No sé si alguien tenga alguna pregunta. No sé si quieren hacer más ejercicios del hospital o si van a esperar para el día lunes en el laboratorio. Solo uno de laboratorio de la próxima semana. Ah, excelente pregunta, Andrea. Yo creo que ahorita van a ver, como ya estamos terminando el curso, este fin de semana se van a mandar 2 laboratorios. Uno con regla del hospital y otro con más problemas del hospital, antiderivadas, problemas de optimización y derivación implícita. Entonces ese último no se entrega este lunes, sino tal vez se va a entregar hasta el otro lunes o el día del final. Entonces ese es el que nos va a servir ahí para estudiar. Gracias. Entonces se ganaron ahorita el martes, pues se portaron bien. Entonces el jueves vamos a tener simulacro. Y yo creo que el final está bien para hacer el último día de clases. Ustedes ya saben ustedes cuál es su nota final del curso. Y si les va bien, incluso tal vez antes de física ya pueden tener. No, es que ya tengo libre. Sí, está libre, ya terminamos todo. Ya. Ah, es el hospital. Ah, sí, sí. Sí, pero ahí tal vez podrías sondearlos y ver ellos que realmente te van a aquí. Eso podemos hacer, el laboratorio se puede pasar para el martes. Hagamos entonces el laboratorio, se entrega el martes y el jueves 14. Sí. De esta pasada que era X y